new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Hay un momento del que casi nadie habla. Ese instante en el que ya no tienes ganas, estás cansado y aún así sabes que deberías seguir. La mayoría cree que el éxito depende de la motivación, pero la verdad es otra. Porque no es lo que haces cuando quieres, es lo que haces cuando no quieres, lo que realmente cambia tu vida. Y esta historia lo demuestra. El león se detuvo, y esta vez no fue por estrategia. Sus patas se dieron lentamente, y en segundos estaba en el suelo. El polvo se levantó a su alrededor. El aire era seco. El sol caía sin compasión. Respiraba fuerte. Demasiado fuerte. Cada intento de levantarse se sentía más pesado que el anterior. Frente a él, a pocos metros, una gacela, quieta, observándolo. No corría, no huía, porque ya sabía algo que él todavía no quería aceptar. El león no iba a levantarse. Intentó moverse, solo un poco, pero su cuerpo no respondió. No era solo cansancio, era algo más profundo, como si todo el esfuerzo acumulado, todas las veces que empezó y se detuvo, pesaran en ese mismo instante. Cerró los ojos y entonces apareció esa voz, suave, familiar, peligrosamente cómoda. Ya hiciste suficiente. El león no respondió, pero tampoco la rechazó. Y eso ya era un problema, porque esa voz no gritaba, no obligaba, solo sugería: descansa, mañana será otro día. Por un segundo sonó lógico, pero entonces otra voz apareció, más débil, casi rota. Si te quedas, no vuelves. El león abrió los ojos, miró la distancia, miró la gacela, y por primera vez no vio una presa, vio lo que estaba perdiendo. Y aún así, no se movió, porque había algo más pesado que el cansancio. Esa sensación silenciosa de empezar a rendirse sin decirlo. Y en ese momento, no estaba perdiendo una casa, estaba perdiendo algo más importante, a sí mismo. El león no se levantó, pero tampoco se rindió del todo. Se quedó ahí, en ese punto donde no avanzas, pero tampoco decides soltar. Y es ahí donde empieza la verdadera pelea, no en el cuerpo, en la mente. La primera voz volvió, suave, cercana, convincente. Puedes parar, nadie te obliga. El león respiró hondo. Esa voz no dolía, al contrario, aliviaba, le quitaba presión, le daba permiso, y eso la hacía peligrosa. No pasa nada si hoy no lo haces. Hoy, esa palabra sonaba pequeña, pero escondía algo más grande. El león cerró los ojos. Y entonces, la otra voz habló, débil, insegura, pero honesta. Eso ya lo has dicho antes. El león frunció el ceño, porque era verdad. No era la primera vez que posponía. No era la primera vez que elegía lo fácil. Y de pronto, los recuerdos aparecieron. Momentos en los que pudo,
y no lo hizo. Decisiones pequeñas que parecían no importar, pero ahora estaban ahí, acumuladas, pesando. La primera voz interrumpió. No seas tan duro contigo. El león casi cedió, porque sonaba razonable, porque justificaba, pero también lo dejaba igual. La otra voz insistió, esta vez con una pregunta. ¿Cuántas veces más vas a fallarte? Silencio. El león abrió los ojos. Esa pregunta no aliviaba, no justificaba, solo mostraba la verdad. No estaba cansado solo por hoy. Estaba cansado de repetirse, de empezar y detenerse, de prometer y no cumplir. Y eso desgasta más que correr. El viento sopló. La gacela seguía ahí, como si todo esperara su decisión. La primera voz hizo un último intento. Solo hoy, pero esta vez, el león entendió. Nunca era solo hoy, era siempre. Era cada vez que elegía detenerse. Y por primera vez, no estaba dudando si levantarse. It's 1938. The 2-week pay period is invented. But then the world got faster. Faster travel, faster delivery, faster everything. Except our pay. Until now, with Daily Pay, everyone can access money they've earned when they need it. Yes, this is the future of pay. Daily Pay. Work with the leader in on-demand pay at dailypay.com. Transfer fee may apply. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Estaba dudando si seguir siendo el mismo. El león respiró hondo, pero no para levantarse, para entender cómo había llegado hasta ahí. Porque el problema no empezó hoy. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que no dudaba tanto, en el que no negociaba consigo mismo, en el que actuar era natural. Veía una oportunidad y se movía, fallaba y volvía a intentarlo, sin excusas, sin tanto pensamiento. Pero algo cambió, y no fue de golpe, fue lento, casi invisible. Al principio, eran pequeñas pausas. Un día, decidió no correr tanto. Otro día, dejó pasar una oportunidad. Nada grave, nada urgente, pero suficiente. Porque cuando empiezas a posponer, aunque sea poco, empiezas a cambiar. El león empezó a escucharse más cuando no tenía ganas, y menos cuando sabía lo que debía hacer. Y eso lo fue debilitando. No físicamente, internamente, porque cada vez que elegía no hacerlo, perdía algo, confianza en sí mismo. Y cuando eso se rompe, todo se vuelve más difícil. Empiezas a dudar, a justificar, a negociar decisiones que antes eran firmes. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que piensa demasiado y actúa menos. El león bajó la mirada. Ahora lo veía claro. No estaba en el suelo por un mal día. Estaba ahí por muchas decisiones pequeñas que parecían no importar. Pero sí importaban, porque no lo cambiaron de golpe. Lo cambiaron poco a poco, hasta que dejó de reconocerse. Y eso es lo más difícil de aceptar. No hubo un gran error. No existió un momento exacto en el que todo cambió. Fue algo más silencioso, más peligroso. Empezó con una decisión pequeña. Un día decidió no hacerlo. No pasa nada. Hoy descanso. Y tenía sentido. El cuerpo cansado, el calor, el esfuerzo acumulado, todo justificaba parar. Pero lo que no vio es que no estaba descansando.
estaba cediendo. Al día siguiente, volvió a pasar, con otra excusa. Hoy no es el mejor momento. Y otra vez, parecía lógico. Nada urgente, nada grave, pero suficiente. Porque cuando te justificas, ya no necesitas razones reales. Solo necesitas una que suene bien. Y eso cambia todo. El león empezó a hacerlo más seguido, a posponer cuando algo incomodaba, a evitar cuando algo exigía, a elegir lo fácil cuando no tenía ganas. No siempre, solo algunas veces. Pero esas veces se acumulan y cada una deja algo. Una pequeña grieta, invisible al principio, pero constante, porque cada vez que decía no hoy, algo dentro de él se debilitaba. No su fuerza, su palabra. Y cuando pierdes tu palabra contigo mismo, empiezas a perder el control. Sin darte cuenta, el león lo notó, pero no lo enfrentó. Prefirió ignorarlo, decirse que todo estaba bien, que era solo una etapa, pero no lo era, porque no estaba cambiando nada. Y lo peor, empezó a acostumbrarse, a no exigirse, a no intentar tanto, a sentirse cómodo sin avanzar. Y eso es lo más engañoso, porque no duele de inmediato, no alerta, no avisa, solo se instala. Y cuando lo notas, ya forma parte de ti. El león cerró los ojos un momento. Ahora lo entendía. No estaba en el suelo por un mal día. Había llegado ahí por muchas decisiones pequeñas que parecían no importar. Pero lo hicieron, más de lo que imaginó. Al principio no parecía grave. El león seguía moviéndose. Seguía intentando algunas veces. Pero algo ya no era igual. Las oportunidades empezaron a cambiar. No porque desaparecieran, sino porque él reaccionaba distinto. Antes... Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Veía una presa y actuaba. Ahora la veía y pensaba, tal vez no vale la pena. Quizá después. Hoy no tengo energía. Y mientras pensaba, la oportunidad se iba, una y otra vez. Algunas pasaban tan cerca que antes no habrían escapado, pero ahora simplemente las veía irse, sin intento, sin reacción. Y eso empezó a doler, porque no era que no pudiera, era que ya no lo intentaba igual. El león empezó a observar a otros, a ver cómo corrían, cómo fallaban y volvían a intentar. Y eso le incomodaba, no por comparación, sino porque le recordaba quién solía ser. Intentó justificarse. Cada quien tiene su ritmo. No hace falta exigirse tanto, pero en el fondo sabía la verdad. No era ritmo, era evitación. Era esa incomodidad interna que cada vez se enfrentaba menos. Y el problema siguió creciendo. Porque cuando dejas pasar oportunidades, no solo pierdes resultados, pierdes confianza. El león empezó a dudar antes de moverse, a cuestionarse antes de actuar, a detenerse.
incluso cuando sabía qué hacer. Y eso lo frenaba más que el cansancio. Un día, una presa pasó muy cerca, demasiado cerca. Era el tipo de oportunidad que antes no habría dejado escapar. Pero esta vez no se movió. La siguió con la mirada y la dejó ir, sin excusa. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró, porque no fue el cansancio, fue la decisión, elegir no intentarlo. Y esa es la más difícil de aceptar. El león respiró profundo. Ahora entendía algo incómodo. No estaba perdiendo por falta de capacidad, estaba perdiendo porque se detenía antes de tiempo. Y eso es una forma lenta de desaparecer. El león sabía que algo no estaba bien, y hubo días en los que decidió cambiar, días en los que se levantó con fuerza, con esa sensación de hoy sí, ese impulso que te hace creer que ahora todo será diferente. Y al principio funcionaba, se movía, corría, intentaba recuperar el ritmo, volvía a sentirse como antes, pero no duraba, porque el problema no era empezar, era sostenerlo. Al segundo día ya no era igual, al tercero el cansancio volvía, y al cuarto aparecía la misma voz. Hoy puedes bajar el ritmo, no hace falta exigirte tanto. Y el león cedía, no siempre, pero lo suficiente para romper el impulso, y eso era lo que más le frustraba. No era que no pudiera, era que no lograba mantenerse. Y eso pesa más, porque cuando fallas sin intentar, duele, pero cuando fallas después de intentarlo, desgasta. El león cayó en un ciclo. Intentar, avanzar, ceder, detenerse, una y otra vez, como si algo dentro de él lo empujara a empezar y a rendirse. Y con cada intento fallido, su confianza se debilitaba, porque ya no se creía. Cuando pensaba, mañana cambio, una parte de él respondía, ya lo has dicho antes, y esa respuesta lo frenaba incluso antes de empezar, porque no hay nada más pesado que no confiar en uno mismo. El león se quedó quieto, no por cansancio físico, por desgaste mental, porque luchar contra el Hey parents, how do you make smarter choices for your kids' college today? That's where Sally can help. With Sally, you can find scholarships, funding options, tools, and guidance all in one place. And if you need a loan, Sally has options for different families and different situations. College is only worth it if you do it right. So don't just help your kid go. Help them go smarter. Sally.com/GoParents. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Torno es difícil, pero luchar contra uno mismo es agotador. Y lo peor es que nadie lo ve, nadie nota cuando lo intentas, nadie aplaude cuando te levantas, pero tú sí sabes cuando te fallas. Y eso se acumula. El viento sopló, el león cerró los ojos, y por primera vez no se sentía frustrado. Se sentía atrapado, como si no importara cuánto intentara, siempre volviera al mismo lugar. Y esa sensación es la que hace que muchos dejen de intentarlo por completo. El león dejó de intentarlo, no porque no pudiera, sino porque ya no quería fallar otra vez. Se quedó ahí, inmóvil. El mundo seguía avanzando. El viento soplaba. El sol caía igual, pero él no. Y por primera vez,
No sintió frustración, sintió vacío, esa sensación en la que ya no luchas, ya no esperas, ya no te exiges, solo existes. La gacela ya no estaba, ni siquiera supo cuándo se fue. Y eso lo dijo todo, porque antes habría reaccionado, antes habría dolido. Ahora, no. El león cerró los ojos, y en ese silencio, todo empezó a pesar más. No el cuerpo, las decisiones, todas esas veces que pudo y no lo hizo. Todos esos momentos en los que eligió lo fácil, sabiendo que no era lo correcto. Y ahora, todo estaba ahí, junto, acumulado. La voz volvió, pero esta vez no convencía, solo decía la verdad. Ya no eres el mismo. El león no respondió, porque no podía negarlo. No estaba perdiendo contra el mundo, estaba perdiendo contra sí mismo. Y eso lo cambia todo, porque cuando el problema está afuera, puedes evitarlo. Pero cuando eres tú, no hay escape. El león respiró hondo y, por un momento, pensó en quedarse ahí, en no levantarse más, en dejar de intentarlo. Y esa idea fue la más peligrosa, porque no dolía, se sentía tranquila, como rendirse sin ruido. Y así es como muchos se pierden, sin darse cuenta. El león abrió los ojos lentamente, miró el horizonte, y por primera vez no vio una oportunidad, vio una elección, quedarse o intentar una vez más. Aunque no tuviera ganas, aunque no creyera en sí mismo. Y en ese momento, todo dependía de algo simple: decidir. El león no se movió, pero algo sí cambió. Ya no estaba luchando por levantarse, estaba luchando por decidir. Fue entonces cuando la vio. A unos metros, una tortuga, quieta, observándolo. No había prisa en ella, no había duda. Solo presencia. El león la miró unos segundos y volvió la vista al suelo. No tenía energía para eso. Pero la tortuga habló. Te rendiste antes de caer. El león frunció el ceño. No por enojo, por incomodidad. Porque esa frase no atacaba, describía. No estoy rendido, murmuró, sin convicción. La tortuga avanzó, lento, pero firme. Entonces levántate. Silencio. El león no respondió, y la tortuga no insistió. Solo dijo algo más. Tu problema no es el cansancio. El león cerró los ojos. No quería escuchar, pero tampoco podía ignorarlo. Estás cansado de no hacer lo que sabes. Esa frase lo golpeó, porque era verdad, más verdad de la que quería aceptar. El león respiró profundo. Estoy cansado, dijo, y esta vez era real. La tortuga asintió. Claro, pausa, pero no por hoy. El león abrió los ojos. La tortuga lo miró directo. Es por todas las veces que no hiciste lo que debías. Silencio, pesado, incómodo, verdadero. El león no respondió, porque no tenía. With the all-new Dynasty Blueprint in EA Sports College Football 27, you can build your program by earning Dynasty points to spend on NIL, staff, and more. But the fun doesn't end at graduation. With the EA Sports MVP Bundle, get College Football 27, Madden NFL 27, plus Deluxe Edition rewards in both games. Make your rise with the MVP Bundle, available now at EA.com. Rated E for everyone with mild lyrics, easier to interact, and in-game purchases. Includes random items. Conditions and restrictions apply. See the link for more info. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Tenía cómo. La tortuga dio otro paso. No necesitas ganas. Otra pausa. Necesitas dejar de obedecer a la parte que te detiene. El viento sopló. El león sintió algo distinto.
no alivio, claridad, dura, pero clara. La tortuga habló por última vez. El día que dejes de esperar sentirte listo, empiezas a cambiar. Silencio. El león se quedó quieto, pero ahora no estaba atrapado. Estaba entendiendo. El león no habló, porque lo que había escuchado no era fácil de aceptar. Siempre creyó que necesitaba ganas, energía, ese impulso que lo hiciera moverse sin esfuerzo. Pero ahora, todo eso se sentía falso, como una excusa bien disfrazada. La tortuga no se movió, solo observaba, como si supiera que lo difícil no era entender, sino aceptar. El león murmuró: «Entonces, ¿tengo que hacerlo aunque no quiera?» La tortuga asintió, sin dudar, especialmente cuando no quieras. Silencio. El león bajó la mirada, porque eso cambiaba todo. Ya no se trataba de esperar el momento perfecto, ni de sentirse listo. Se trataba de decidir y hacerlo igual, aunque no tuviera ganas, aunque estuviera cansado. La tortuga habló otra vez. Tus sentimientos cambian. Pausa. Tus decisiones te definen. El viento sopló. El león sintió algo distinto. No motivación, responsabilidad, porque entendió algo. No estaba esperando energía, estaba esperando permiso. Y ese permiso venía de la parte más débil de él, esa que siempre elegía lo fácil. La tortuga dio un paso. Si la sigues obedeciendo, siempre vuelves al mismo lugar. El león cerró los ojos, porque sabía que era cierto. Lo había vivido. Intentar, avanzar, detenerse, todo por hacer caso a lo que sentía. Y ahí todo encajó. No era falta de capacidad, no era falta de oportunidades. Era falta de decisión, cuando más importaba. La tortuga lo miró fijo. Los que avanzan no son los que siempre pueden. Pausa. Son los que siguen cuando no quieren. El león respiró profundo y por primera vez no buscó ganas. Solo entendió. No necesitaba motivación, necesitaba actuar, aunque no la tuviera. El león no sintió fuerza, no apareció motivación, no hubo energía nueva, pero algo sí cambió. Dejó de esperar, miró el suelo, luego sus patas, y por primera vez no se preguntó si podía. Se preguntó algo distinto. Lo voy a hacer, aunque no quiera. Silencio. Esa pregunta no buscaba emoción, no buscaba ganas, solo exigía verdad. Y dentro de él, algo se tensó. La voz cómoda apareció. Puedes descansar. Mañana lo haces mejor. El león la escuchó, pero no respondió, porque ahora sabía algo. Esa voz siempre iba a estar. Siempre iba a ofrecer lo fácil. Siempre iba a sonar lógica. Y si la seguía, todo seguiría igual. El viento sopló. Nada había cambiado afuera. Pero adentro, sí. El león respiró profundo, no para llenarse de energía, para decidir. Lo hago aunque no tenga ganas. No lo gritó, no se sintió fuerte, pero lo pensó con firmeza. Y eso fue suficiente, porque por primera vez no estaba negociando, estaba eligiendo. El león movió una pata, lento, pesado, pero real. Y en ese instante, entendió algo clave. El cambio no empieza cuando te sientes listo. Empieza cuando decides, aunque no lo estés. El león no se levantó de golpe. No hubo un cambio espectacular. No apareció una fuerza nueva. Solo hizo algo distinto. Empujó el suelo. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles.
Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Una vez más, sus patas temblaron, el cuerpo pesaba, pero no se detuvo, no porque fuera fácil, porque ya había decidido no obedecer lo fácil. Se incorporó lentamente, inestable, torpe, pero de pie, y eso lo cambió todo. No había corrido, no había ganado, pero había hecho algo diferente. No se detuvo. El viento le golpeó el rostro. El cansancio seguía ahí. La incomodidad también. Nada externo había mejorado, pero algo interno sí. Ya no esperaba sentirse listo. Actuaba. El león dio un paso. Solo uno. Lento, pesado, pero firme. Y en ese instante entendió algo. No necesitaba hacerlo perfecto, no necesitaba hacerlo rápido, solo necesitaba no detenerse. Otro paso, luego otro, sin emoción, sin impulso, solo decisión. Y eso era nuevo. Antes esperaba ganas para avanzar, ahora avanzaba sin ellas. El león respiró profundo, cada movimiento dolía. Pero ya no lo interpretaba como señal de parar. Era parte del proceso. La tortuga lo observaba en silencio. No intervino, porque sabía algo. El cambio real no se anuncia, se repite. El león siguió avanzando, paso a paso, sin prisa, sin pausa. Y aunque parecía poco, era exactamente lo que necesitaba, porque no estaba intentando ser el de antes. Estaba construyendo algo más fuerte, la capacidad de avanzar cuando no quiere. Y esa es la base de todo. El león no cambió en un día, ni en dos. El cansancio seguía ahí. Las dudas también. La voz no desapareció. Hoy puedes parar. Hoy no hace falta. Seguía hablando, pero ya no decidía. Porque el león dejó de discutir con ella. Simplemente no la obedecía, y eso cambió todo. Cada día era parecido. Se levantaba sin ganas, se movía sin impulso, avanzaba sin emoción, pero avanzaba, y eso empezó a transformarlo. No por intensidad, por consistencia. Pequeños pasos, repetidos, sin esperar sentirse bien, sin buscar motivación, solo cumpliendo. Y, poco a poco, algo cambió. No afuera, adentro, la confianza volvió. No porque todo saliera perfecto, sino porque ahora se cumplía. Se decía algo y lo hacía, aunque fuera incómodo, aunque fuera lento. Y eso reconstruye. Porque cuando vuelves a confiar en ti, todo cambia. El león empezó a notar algo. Las oportunidades seguían apareciendo, pero ahora reaccionaba distinto. Ya no pensaba tanto, actuaba. No siempre ganaba, no siempre lograba lo que quería, pero ya no se detenía antes de intentar. Y eso lo cambió todo, porque el problema nunca fue fallar. Fue no intentarlo cuando importaba. Había días difíciles, días pesados, pero ya no eran excusa, eran parte del camino, y eso le dio algo más fuerte que la motivación: control sobre sus decisiones, sobre sus acciones, sobre sí mismo. El león
Siguió avanzando, sin prisa, sin pausa, paso a paso, y en ese proceso entendió algo. El cambio real no es hacer más cuando tienes ganas, es no detenerte cuando no las tienes. El león se detuvo un instante, no por cansancio, para entender. El mundo seguía igual, el esfuerzo también. Nada se había vuelto más fácil, pero él ya no reaccionaba igual. Y ahí estaba la diferencia, porque durante mucho tiempo pensó que avanzar dependía de sentirse listo, de tener ganas, de tener energía. Pero ahora sabía la verdad, nada de eso es necesario. Lo único que importa es lo que haces cuando no quieres. Ahí se define todo, porque cualquiera actúa cuando se siente bien, pero pocos actúan cuando no quieren, y esa diferencia cambia una vida. El león entendió algo clave. No era falta de capacidad, no era falta de oportunidades, era falta de decisión en los momentos incómodos. Y eso separa a los que avanzan de los que se quedan. No es talento, no es suerte, es seguir cuando lo fácil es parar. El viento sopló otra vez, pero ahora no lo frenó, porque ya no dependía de cómo se sentía, dependía de lo que decidía. Y eso lo hizo libre, libre de excusas, libre de esperar el momento perfecto, libre de esa parte de sí que siempre lo detenía. El león dio otro paso, y esta vez no fue solo movimiento, fue una prueba de que el cambio es posible, no cuando todo es fácil, sino cuando decides. Aunque todo sea difícil, tal vez no estás cansado, tal vez estás cansado de fallarte en silencio, de saber lo que tienes que hacer y dejarlo para después. Pero si algo deja esta historia, es una verdad simple. No necesitas sentirte listo, necesitas decidir y hacerlo igual. Aunque no tengas ganas, aunque cueste, porque ese momento en el que quieres parar es exactamente el momento que puede cambiar tu vida. Si esta historia te hizo pensar, escribe en los comentarios decisión y completa esta frase. Desde hoy quiero leerte. También dime, ¿desde qué país estás viendo esto? Y si te gustan estas historias, suscríbete. Este canal es para quienes ya no quieren seguir en el mismo lugar y están listos para hacer algo diferente. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply.